Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esto que se llama El Inversor. Hoy, señores, me toca estar solo porque Santiago, usted que lo quiere tanto al amigo Santiago Bulat, hoy está en Catamarca, en un trabajo, diría, buenísimo, de sanidad en algún aspecto porque está trabajando para la Fundación Pierre y en este caso quizás lo tengamos telefónicamente. ¿Lo tenemos ahora? Lo tenemos ahora. Santiago, qué placer saludarte. ¿Estás ahí? Santiago, yo Hola, grito como si estarías en Catamarca. ¿Estás ahí? Santiago. Estamos en Catamarca. Sí, acá estamos con la Fundación Pierre. ¿Se escucha? Se escucha. Contanos así rapidito de qué se trata y cómo podemos ayudar desde aquí. Bueno, Claudio, la Fundación Pierre se basa en dos cosas, en la parte de salud y en la parte de educación. En esta jornada nos estamos dedicando a dar talleres de educación sexual y haciendo relevamientos en las postas con pediatras, con ginecólogas, con dermatólogas, para que puedan atender a la gente del pueblo, que hay muchas necesidades realmente. ¿Y en qué lugar de Catamarca? Estamos en el departamento de Ambato, que queda a 80 kilómetros de la capital, más o menos. Que, bueno, hay mucha falta de médicos y de lo que es educación, así que reforzando un poco eso, tratando de hacer un seguimiento con la gente. Y acá el grupo Pierre, que, nada, siempre muy atento y muy profesional en lo que hace. Qué lindo, cómo te llena humanitariamente eso y saber que uno no solo habla, no solo hace enunciados, sino que lo puede hacer concretamente, ¿no? Y recibir el afecto, en este caso, de los que reciben. La gente está muy contenta y nos agradece mucho todo este trabajo. También se acordaron mucho de papá, que también lo conocían y lo seguían. Así que, bueno, es una tarea a continuar, hay mucho por hacer, muchas necesidades que cumplir. Pero nada, es un trabajo que lleva tiempo, pero la gente está predispuesta y nos escucha y nada, nos atiende como si fuéramos hijos. Así que muy contentos y el recibimiento es espectacular. Santi, gracias por estar en la apertura de este programa. Muchísimas gracias por hacer lo que estás haciendo. Supongo que después vas a traer imágenes, vas a mostrarnos porque tenés que tentar a mucha gente que también ocupe tu lugar y pueda ayudar en forma concreta. Santiago Bulat, bienvenido a este programa que se llama El Inversor. Muchas gracias, Claudio. Perdón que te abandono, pero a la distancia te acompaño. Espero que tengan un muy lindo programa y el sábado que viene estoy ahí. Hecho, te vamos a extrañar sin duda, el televidente te va a extrañar y ahora sí, empezamos formalmente el programa del Inversor. Antes que nada, déjeme decirles algo. Viene una época eleccionaria, época de balotaje. ¿Le puedo dar un consejo? A usted que emprende, a usted que invierte, a usted que sigue día a día la economía, que son a las personas que queremos llegar hoy a través del Inversor. Pequeño consejito, no escuche a los candidatos. Están buscando votantes, por lo tanto, solo prometen. Prometen dar un montón de cosas. Como decía el amigo de Pablo el otro día, a uno te ofrece una casa, el otro te ofrece una casa con pileta, el otro una casa con pileta y servicio doméstico. Están buscando votantes. Por lo tanto, si usted está esperando para tomar una decisión de acuerdo a lo que dicen los candidatos hoy, se va a equivocar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un déficit muy grande, un déficit realmente grande, gasta más de lo que le ingresa. Y los dos hasta ahora prometen más gastos y menos ingresos, bajar recaudación. Por lo tanto, para poder ejecutarlo, van a necesitar otra cosa. Y ahí sí hay que estar atento para lo que viene después del 22 de noviembre. Y ahí separe la política. Esto no quiero hablar de política, solo quiero despertarlos desde el lado del inversor, del lado del emprendedor, que es la raíz de este programa. Porque a partir de ahí sí va a hacer falta señales. Una vez que tienen los votantes, Argentina, como no tiene stocks de dólares, como no tenemos balanza comercial, como en los últimos años se gastó todo el stock que teníamos, necesita empezar a seducir a los que tienen dólares para que los inviertan. Y ahí tiene que estar usted del otro lado, preparado para la economía que viene. Las primeras señales van a ser importantísimas. ¿Qué quiere un inversor? Dos cosas, rentabilidad o seguridad, confianza, que si yo hago una inversión, después voy a tener el retorno y voy a poder cobrar ese retorno. Por lo tanto, va a haber que estar pendientes a las nuevas reglas del juego. Conclusión, trate de no escuchar mucho en estos días a los candidatos, no hacerse problema. Qué buen momento para leer. Por ejemplo, no solo el libro de Bulat que presentamos la semana anterior,
sino también el de Carlos Burgueño. Lo vamos a escuchar hoy porque es época para reflexionar y donde nosotros también después vamos a tener que participar desde el lado de ciudadanos. Hecha esta introducción, vamos a meternos en el programa de hoy. Elegimos un tema, la intuición. Forma parte de casi todas nuestras decisiones. Estaba leyendo un libro de Kahneman, Premio Nobel de Economía del 2002, el primero que se destacó como economista estudiando el comportamiento humano, el comportamiento colectivo. Junto al amor de su vida, escribieron un libro que se trataba precisamente, entre otros aspectos de la intuición. ¿Él a qué se refería? Básicamente que la intuición depende de la sabiduría, y la sabiduría se puede lograr de dos maneras. Estudiando mucho, que es lo que trata de hacer la mayoría, o la experiencia. La experiencia te da sabiduría. Y la intuición, él la ligaba a lo segundo, a la experiencia. Y hablando de experiencias, realizaron una con bomberos. Y mostraban que muchos bomberos reaccionaban cuando no les gustaba la temperatura o cuando se sentían incómodos de casos anormales, tomaban decisiones intuitivas, la mayoría de las veces positivas. Cuando le preguntaban por qué se habían corrido y se cayeron los pisos, por qué se adelantaron a los acontecimientos, era porque tenían la experiencia suficiente para entender que algo distinto había en el ambiente. Eso es intuición. Pero un datito más, antes de venderles el programa. No alcanza solo con la intuición, sino también con ejecutar esa intuición. Hay un economista también que hizo un trabajo muy importante. En realidad no es un trabajo muy importante, me corrijo. En realidad era casi un chiste. En una convención de economistas, esto es verdad, es un caso verídico, uno en Maya tenía que dar una conferencia, estaban los tres que tenían que dar conferencias, se le ocurrió tirar la llave de la habitación a la pileta. Como que si no la encuentra, vas a tener que dar la conferencia en short de baño. Todos empezaron a calcular intuitivamente dónde podía estar la llave de la habitación. Y la única intuición que sirvió, es la que concluyó este economista, es el que se tiró y agarró la llave. ¿De qué sirve la intuición si finalmente uno no tiene el coraje de poder implementar esa percepción que tuvo para cambiar algo que le sonaba completamente distinto? Ese es el programa de hoy. ¿Por qué se tiene que quedar usted del otro lado, a pesar de que no está Santiago? El primer bloque lo voy a hacer con Patricia Faur, psicóloga. Sí, psicóloga. En un programa de emprendimiento, en un programa de inversores. La psicología juega mucho, la intuición nos va a entender la otra parte. Y un desafío, para que Patricia vaya pensando, en este mundo nuevo, que todo el mundo nos exige, la inteligencia colectiva, cuando uno mira Wikipedia, mira casi todos los desarrollos fenomenales que hay hoy, casi todo es colectivamente, cómo juega la psicología y el individuo para poder adaptarse. Con ella, entonces vamos a tratar de resolver y dejarle valor agregado a ustedes de que esto funciona y que la intuición también hay que escucharla, hay que sentirla y hay que tener el coraje para implementarlo. Lo nombré antes, Carlitos Burgueño, uno de los sostenes del equipo ULAT, déjeme decirlo. Muchas veces estuvo conduciendo este programa. Condujo este programa más de una vez, cuando Tomás viajaba. Por lo tanto, es uno de los bastiones de este equipo ULAT que está tratando de hacer lo posible para seguir conectados con ustedes. Presenta un nuevo libro. Creo que tenemos que estar muy interesante desde el punto de vista de las batallas económicas del kirchnerismo. Vamos a hablar bastante de actualidad con él. Y por último, Guillermina Lázaro. Ella es la directora de la casa Royal McDonald's. Pero no mire solo el caso McDonald's como un tema comercial. Recién lo estaba hablando con ella. Hay que entender a través de estas firmas el proceso de globalización. ¿Saben una cosa? En Argentina tiene 220 sucursales, tienen un montón de empleados, pero en el mundo están en casi todos los países y en casi todas las ciudades. Por lo tanto, hay muchos indicadores económicos que se globalizan a través del consumo que ellos venden. ¿Saben cuántos empleados tiene? 1.800.000 alrededor del mundo. ¿Saben una cosa? Tiene más empleados o parecido que Uruguay habitantes. Factura más por año que el PBI de Ecuador. Por eso este tipo de compañías hay que tenerlas en cuenta desde el proceso decisorio porque finalmente marcan agenda de globalización. Todo esto después de esta apertura.
Bueno, Patricia, me estaba acomodando ahí. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Un placer. Bueno, me escuchaste ahí hablar, Sí. Me vas a corregir todo lo que me tengas que corregir porque lo mío es solo lectura. No, es así interesante. que me Más bien decías. vamos a agregar algún concepto, pero era muy interesante lo que decías porque la intuición es un concepto que estuvo bastante desprestigiado, podemos decir, en la historia de la psicología. No se le dio... Como irresponsables. Sí, como bueno, es una corazonada, un pálpito, algo divorciado de la razón. Hasta que hace más o menos 10 o 15 años un neurólogo importante que es Damasio, que escribió El error de Descartes, le prestó atención al tema de la intuición y dijo, nunca podemos separar la razón y la emoción. Es más, él habló del marcador somático. Él dice, nosotros sentimos algo, hay algo que podemos tener una percepción de algo corporal, eso se llama interocepción. Por eso es interesante lo de la corazonada o el pálpito. El pálpito tiene que ver con palpitar, con la frecuencia cardíaca. Porque es verdad que el corazón nos está informando de algo. ¿Y eso todos tenemos intuición? Sí, pero hay personas que tienen más capacidad interoceptiva de poder registrar lo que está pasando en su cuerpo, porque tiene que ver con eso. En realidad, la intuición es una lectura que uno hace de una emoción o de una sensación que se traduce después en una emoción, y hay personas que tienen buena capacidad para escuchar sus vísceras, podríamos decirlo. Otras no tienen tan desarrollada esa capacidad. Cuando estudias la vida de los grandes millonarios del mundo, tratando de copiar algo, siempre descubrís que la mayoría quizás no tuvo un proceso académico previo. Ajá. Cuando uno estudia la vida de Steve Jobs, de Bill Gates, del propio Warren Buffett, que en realidad es biólogo y se destacó, después estudió economía, pero se destacó más por las ciencias sociales. Slim, otro de los casos. Y siempre se destaca de ellos, cuando agarrás cualquier libro es, no, un intuitivo de aquellos. ¿Es una excusa de los que no nos fue tan bien como a ellos, diciendo, no, ellos tuvieron mucha intuición? Sí, yo creo que sí, porque parece como si entonces fuera algo atribuido casi a la buena suerte. Y no, la verdad muy humano, es que no. ¿No? Hay bastante más, porque en realidad la intuición también se va alimentando de las experiencias previas. Nosotros tenemos como una memoria emocional, o sea, los recuerdos los tenemos atados a emociones. Y a veces no somos muy conscientes de esto. El intuitivo lo que le pasa es que frente a una determinada situación hace una determinada lectura que está bien, en el momento es inconsciente, no se da cuenta de lo que está pasando, pero en realidad esa lectura tiene que ver con que se ató a experiencias previas de esa situación y siente algo que le ha pasado en una situación similar. Lo que pasa es que a veces no le damos demasiada bolilla a la intuición, ojalá le diéramos más bolilla. Vos sabés que yo trabajo mucho con relaciones conflictivas de pareja y con personas que hacen muy malas elecciones y toman muy malas decisiones en cuanto a sus relaciones afectivas. Y en general, en casi todas, invariablemente, y todas y todos, ¿no? Porque pueden ser mujeres u hombres, cuando vos les preguntás durante los primeros encuentros, tenían alguna percepción de que esto podía pasar, pero no le dieron importancia, siguieron adelante igual, porque en realidad estaban desesperados porque esta relación funcione. Uno de los puntos que decía en la introducción, me interesó mucho este tema, déjame dar una vuelta a esto último que decías. Decía este economista, Juan Carlos de Palo, en algún momento que no es solo tener intuición, sino el coraje para ejecutar esa intuición, que muchas veces todos tenemos percepciones, pero decimos, no, mejor no lo dice la razón. Y en el ejemplo que vos me dabas de relaciones conflictivas, que a veces no son solo amorosas, en el trabajo hay muchas relaciones conflictivas, con proveedores que no te pagan. Uno tiene, en realidad, bueno, uno le pagaría a los proveedores, mejor dicho, tiene relaciones conflictivas con un cliente y demás. ¿Es porque ahí hay exageración de razón de lo que debo hacer, de lo que aprendí a hacer y menos intuición? Son muchas las variables que pueden jugar. A ver. Porque también aparecen los miedos, no podemos dejar aparte los miedos. Los miedos están rigiendo muchas de nuestras conductas. El miedo al riesgo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo que va a pasar determina muchísimas de nuestras conductas, así que a pesar a veces de tener la intuición correcta, no salimos de la zona de confort y tenemos miedo de tomar la decisión, aunque el cambio pueda ser ventajoso. Tratando de ser simplista, y perdón por eso, entonces vos me estás marcando que hay una diferencia entre tener esa intuición y ganas de hacer con el miedo que me paraliza y me frena la intuición. Exacto. ¿Y eso se puede corregir o mejor no? Si es tu naturaleza tener miedo, mejor respetar ese miedo porque también es intuitivo. El miedo te ayuda porque a veces te protege. El miedo a veces te ayuda, a veces te protege, pero demasiado miedo te paraliza también. Entonces, el tema es poder trabajar con el miedo como una señal de alarma. El miedo como una señal de alarma está bien, porque el miedo me avisa de un peligro.
Pero también si tengo demasiado miedo me bloqueo y tengo una fobia y no puedo hacer nada. ¿Y eso se trabaja? Eso sí, claro, por supuesto que se trabaja. Y en realidad yo te estaba escuchando y pensaba, es muy interesante porque cuando trabajamos con personas que tienen dependencias afectivas y que han tenido muy malos vínculos de pareja, siempre les decimos, escuchen las vísceras, porque el cuerpo nos avisa de algo. El cuerpo siempre nos avisa, lo que pasa es que ese registro no le damos importancia y la verdad es que la razón nos engaña. Porque la razón me hace ver que esa relación puede funcionar, que es conveniente, cuando en realidad yo volví a mi casa y siento que algo no está bien. Pero lo que digo es, bueno, no, lo que pasa es que yo soy susceptible o comí algo que me hizo mal. Pero en realidad el estómago me está diciendo que hay algo que no está bien. Y ahí juega el coraje para escuchar y hacer. Porque una cosa es sentirlo y quedarte quieta, no hacer nada. Sí, absolutamente. Sí. Decía en la introducción otro de los temas que quería hablar contigo, porque desde el lado económico, perdón que yo hable demasiado de plata, pero bueno. Bueno, pero hay un psicólogo que fue premio Nobel de Economía. Y los Kahneman, últimos casi todos. Bueno, Kahneman, a él me refería en parte, que gran parte de la transformación de los últimos tiempos tiene que ver con esta interacción colectiva. Cuando uno ve una red social es aportar todos cada vez un dato más. Wikipedia es la sumatoria de un montón de inteligencias individuales que se juntan y arman un común. Y así cada vez aprendemos más a crecer en forma interactiva. ¿Cómo juega o cómo choca con la individualidad que quiere tener cada uno o destacarse, etcétera? Lo individual con un mundo que me ofrece cada vez autopistas más colectivas. En realidad yo creo que no hay manera de avanzar si no es en red. A mí me parece que es muy importante el tema de las redes. Cuando damos clases en neurociencia siempre decimos, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos una sola neurona? No serviría para nada. Por suerte, tenemos un conjunto, una red neuronal que estimulamos cada vez que aprendemos, cada vez que hacemos cosas y justamente nuestro cerebro se enriquece y es saludable en la medida en que tiene más conexiones, en que establece más redes. La verdad es que yo creo que la manera de avanzar es en red en una sociedad bastante narcisista y bastante individualista, por cierto. Está muy bien, gracias por... Estuve media hora tratando de formular la pregunta, no me salía la palabra redes, y era redes lo que tendría que haber dicho, lo resumía mucho mejor. Tu último libro, Manipulación. Manipulación. Se dan muchas relaciones. Sí. Decía también en esto, cuando uno queda rehén en un empleo, porque no quiere salir, o no tiene el coraje, o no se quiere independizar. Al revés, se independiza demasiado rápido, no sé por qué, por miedos o lo que fuera. ¿Cómo estudiás, no sé si es, quizás yo estoy forzando algo, la manipulación desde el lado laboral, jefe, relación jefe-empleado, socio? Muchas veces te pasa con un socio que te quiere separar y te manipula. La manipulación es una estrategia muy complicada porque en realidad vos no sos consciente de que estás siendo manipulado. Justamente la manipulación tiene esa característica. El verdadero manipulador, porque todos hacemos actos de manipulación cotidianos para lograr un objetivo, para influir sobre alguien, no me refiero a eso, sino al manipulador más estratégico, más perverso, si se quiere, o más psicopático, el que hace daño al otro, el que solamente lo hace para su propio provecho. En realidad va estableciendo un tipo de comunicación tan indirecta y tan sutil que vos estás siendo manipulado sin darte cuenta. Por eso yo digo que hay algo peor que perder la libertad y es no darte cuenta que la perdiste. Y justamente pasa eso. Pasa que por ahí vos consentís ciertas cosas, pero vos no te das cuenta que no estabas de acuerdo. Te ves llevado a actuar ciertas situaciones, el manipulador logra que actúes, te desestabiliza, tiene una comunicación que no es directa. Y el manipulador sabe lo que quiere, sabe el objetivo. No es que es así porque su No, el manipulador va a un objetivo y quiere lograr algo. Pero la persona manipulada no se da cuenta que está siendo manipulada. Entonces, a veces, como vos decís, es rehén de una situación sin saberlo. En los trabajos se habla mucho del moving, que es el hostigamiento que alguien puede sufrir, por ejemplo, a partir de un jefe. También puede ser de un par, no necesariamente un jefe, a veces es un par, que es un tipo de hostigamiento que deteriora terriblemente la calidad de vida de las personas en el ámbito laboral, porque va generando una situación de estrés crónico. Y la verdad es que recién en los últimos años a esto se le ha dado la importancia. Igual es difícil denunciarlo, es difícil probarlo, porque es difícil probar que un jefe, por ejemplo, vamos a poner una situación cotidiana, te pido que me hagas un informe para mañana a las 8 de la mañana. Vos te pasás trabajando
a contrarreloj, lo terminás, y cuando llegás a la mañana con el informe, yo te digo, no, esto no me interesa, pasemos a otra cosa. Y vos sentís que te hicieron sentir un inútil, que jugaron con tu tiempo. Sí, como que tu tiempo no vale. Que tu tiempo no vale y que todo lo que haces está mal. Porque el manipulador logra eso, hacerte sentir que todo lo que haces está mal, que nunca nada alcanza, que por más que hagas nunca va a ser suficiente. Ahora, voy a la relación laboral también. Muchas veces pasa que vos dependés de un jefe. Sí. Pero el jefe es el único que sabe que vos te quedaste, en tu ejemplo, toda la noche trabajando, etc. Y después te haces dependiente de que no lo reemplacen, porque si viene alguien nuevo, pasa en la política también. Si viene alguien nuevo, no, él no se va a enterar que yo me quedaba y todo lo que hice, etc. Y también, como voluntariamente te conviene que gane el malo, porque sabe todo ese... Tenés como un derecho adquirido. Sí, lo que pasa es que naturalizaste el malestar. Porque en realidad creo que en muchas de estas situaciones parece como si el reconocimiento al esfuerzo del otro fuera algo que no hay que hacer. Si te reconozco que haces las cosas bien, que trabajas bien, entonces parece que yo no voy a obtener un provecho como jefe, digo, ¿no? Entonces te tengo que decir que siempre hiciste todo mal, así te esforzas más. La verdad es que es una estrategia bastante perversa, podríamos decir, bastante patológica en el vínculo, por eso digo, esto lleva a que las personas se vayan enfermando. Y sí, puede ser, como os decís, que uno prefiera que se quede el malo, pero esto es como quedarse en un mal vínculo amoroso, ¿no? Bueno, es malo pero es conocido. Pero, y la verdad es que... Pero pasa. Sí, pasa. Trabajo con eso todos los días. Pasa, por supuesto que pasa, pero es porque se naturalizó el malestar. O sea, hay personas que conviven con el malestar años y años en una relación de trabajo, en una relación amorosa. Y se van enfermando, el cuerpo lo cobra. Estaba leyendo tu blog para estar preparado en esta nota y una de las cosas que me llamó la atención, le estoy dando una vuelta de tuerca también, sí. Entiendo que trabajás relaciones conflictivas y sobre todo de pareja, pero yo lo llevé a mi terreno, sí. Que lo escucho mucho en el mercado, esto de la separación de tu socio, porque muchas veces con tu socio compartís tanto como con una pareja. Y hay momentos conflictivos que hasta arruinan una compañía, arruinan lo que hicieron por una mala separación o pasa mucho en empresas de familia. Sí, es cierto. Es cierto y es verdad que, bueno, en los últimos años se trabaja mucho terapéuticamente con esas relaciones, como si fuera una terapia de pareja, como vos decís, como si fuera un matrimonio, estas sociedades. Y como decimos también en las terapias de pareja... Que la empresa es como el hijo de la familia. Tal cual. Pero el problema no son los ajustes, porque en una relación de mucho tiempo siempre va a haber ajustes, siempre va a haber conflictos. El tema es de qué manera se trabaja el conflicto. Trabajamos sobre la comunicación, porque es como en las parejas, siempre van a tener problemas de poder, de finanzas, de responsabilidades o de lo que sea. El tema es cómo dirimen su conflicto. Y esto no quiere decir que no discutan, que no peleen, que no tengan exabruptos, por ejemplo, ¿no? Pero a veces hay parejas que utilizan un estilo de comunicación muy violenta, con mucho maltrato psicológico, y que esto es lo que las va enfermando. Y en el ámbito laboral pasa lo mismo. En este tipo de relaciones de socios, el tema también es cómo encaran los conflictos, no que no los haya. Está muy bien. Uno de los procesos que hacemos aquí en el programa es, te damos estos dos libros, déjame mostrarlos en cámara. Sí. Sí, los dos, de Hellman y Guerra de Internet. Los dos libros. Sí. Tenés que elegir uno de los dos. Y contame por qué. ¿Qué dice tu intuición? ¿Por qué elegiste uno de estos? Y miro a Hellman y elijo Hellman. ¿Por qué? Sí. Es tuyo. Y justamente porque lo asocio con la lucha por encontrar su identidad, la de sus hijos, la de sus nietos, y porque para mí hay algo mágico en la poesía. Patricia, un placer tenerte aquí. Un gusto realmente. Un placer. Ahora nos vamos, seguimos, vamos al corte y después viene la nota, recuerden, con Carlos Burgueño y lo de McDonald's.
Si no sabés para dónde correr, en un GPS Garmin Nubi 2497 en 12 cuotas sin interés de 291 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Hagamos que todo suceda. Personal. ¿Sabes por qué? ¿Más gente quiere un Toyota? Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro. ¿Seguro? ¿Confiable? El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Es bueno tenerte. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en El Inversor, muchísimas gracias por esperarnos y nos ponemos en lo que es nuestro aspecto social. Y hoy acompañado con Guillermina Lázaro, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Vamos a lo más importante, para es el objetivo de esta nota, convencer a todos los que están ahí que el 13 ahora tienen que consumir un Big Mac. Exactamente. ¿Por qué? El próximo 13 de noviembre se celebra en Argentina, en los más de 220 locales de McDonald's, el McDía Feliz. Y ese día es un día dedicado a la Casa Ronald. Nosotros trabajamos para mantener a las familias unidas en un momento decisivo de sus vidas y tal vez el más dramático, que es la enfermedad prolongada de un hijo. Dejan su casa, sus juguetes, sus olores, su almohada y se trasladan a nuestras casas para ser tratados en centros de referencia. Y necesitamos que la gente nos ayude. Yo no sé si vos te acordás, yo me acuerdo, vos sos muy joven, hace un año, justo hace un año, me tocaba reemplazar a Tomás en el programa y me tocó hacerte la nota. Y era precisamente eso, el consumo del año pasado. ¿Qué se hizo con eso? ¿Qué pasó con ese consumo? Esas más de 228.000 personas que nos acompañaron
comprando su Big Mac, lograron hacer un sueño realidad, que fue la Casa de Bahía Blanca. Hoy tenemos una nueva Casa Ronald en Bahía Blanca, en alianza con el Hospital Pena, gracias a la recaudación del año pasado. Vamos al caso argentino. Decías, más de 220 sucursales alrededor de la Argentina. ¿Qué se logró hacer con este día? 9 años, me habías dicho antes. 9 programas 9 tenemos, programas. Exactamente. Lo que vamos a hacer este año es sostener estos 9 programas. Nuestras casas funcionan los 365 días del año, las 24 horas del día. Por eso es que necesitamos la ayuda. Contame esos nuevos programas. Uno, lo de Bahía Blanca. ¿Qué más? Tenemos otras 3 casas de acogida, una en Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Mendoza. 3 salas familiares destinadas a aquellos papás que tienen a sus niños en terapia intensiva. Luchamos, Claudio, contra la reposera. Ese pasillo frío de hospital se transforma en una sala en donde ese papá puede estar cómodo esperando el parte de terapia. Una unidad pediátrica móvil, que es un camión que hace atención pediátrica, odontológica y oftalmológica de calidad para poblaciones desfavorecidas en alianza con el Hospital Austral, y una unidad de promoción de hábitos saludables tendiente a transmitir en los más chiquitos hábitos que los haga adultos más responsables. Entonces, el 13 de noviembre ahí, ustedes cumplen lo suyo, nosotros tenemos que cumplir de vuelta, consumir un Big Mac. Exacto, tenemos una cita todos porque eligiendo un Big Mac el 13 de noviembre se elige ayudar a los chicos de la Casa Ronald. Muy bien, y entre esas cosas es sostener estos 9 programas que, independientemente de todo, es indispensable para nuestra sociedad. Exactamente. Guillermina, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, por acompañarnos. Bueno, se los decía, es muy importante también entender estos gestos desde el lado de la globalización. Algo muy interesante, repito, están en casi todos los países del mundo y son estas actitudes que ojalá muchas empresas lo hagan, que pueda ir cambiando la realidad de cada una de nuestras sociedades. Pero, señores, ahora me voy a parar, voy a ir caminando tranquilo para ver a Carlitos Burgueño, bastión de esta casa. Carlos, qué placer saludarte. No, el placer es mío, Claudio. Te estaba miraba el programa, recuerdos hermosos tengo de este programa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz de verla bien a Karina, de escucharlo a Santiago, escuchándolo maduro a Santiago ya trabajando de esto, y la verdad estoy muy contento. Un placer estar acá. Tendría que haber venido mucho antes, lo reconozco, mea culpa, pero la verdad, muy contento, muy contento. Bueno, el televidente, pásame el libro. Ahora, ¿sabes qué? Voy a hacer algo también, después me lo vas a firmar para un televidente como hacemos siempre. Las batallas económicas del kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y destacame 3 cositas. Bueno, a ver, ¿por qué? Empiezo por la segunda. ¿Por qué ahora? Porque termina un ciclo. Vos algo dijiste en la editorial del comienzo, empieza algo nuevo. Creo que dentro de 4, 5 meses, 6 meses vamos a estar tan metidos en el comienzo de una historia nueva económica de este país que corremos el riesgo de olvidarnos de todo lo que vivimos en estos 12 años, para bien y para mal. Y el periodismo económico, político, social, el periodismo es la primera avanzada que tienen los hechos sociales de un país. Siempre, si vos querés, la infantería es el periodismo. Y sobre todo lo que creo soy yo, que es un cronista. No, una definición personal sería, yo soy un cronista. Después vendrán otros a opinar. Y opinarán de alguna manera, pero hay una idea que vengo teniendo desde hace mucho tiempo de decir, hay que contar al kirchnerismo. Hay que hacer la crónica de todos estos años de la economía del kirchnerismo. ¿Y cuál es la mejor manera de acercarse a esa crónica? Las decisiones. ¿Cómo el kirchnerismo tomó las principales decisiones económicas de estos 12 años? Y ver si se pueden sacar conclusiones generales de esas decisiones. Y la verdad que sí. Entonces, te voy a cambiar un poquito. Te hablo ahora al cronista. Sí. ¿Sí? Porque una de tus funciones, y las cumplís muy bien, honestamente, porque te reconocen mucho y la gente te lee, te sigue y demás, es interpretar lo que la sociedad quiere. En tu caso, que quiere leer, que quiere ver, cuáles son los temas de interés, en el político que quiere hacer. Dentro de las medidas económicas del kirchnerismo, tuvieron casi mucho apoyo popular
en sus tiempos. De hecho, la validaban a través de los votos en muchos casos. Ahora se discute continuidad o cambio en algún aspecto, pero no solo en Argentina, en casi toda Latinoamérica. Y yo creo, y acá lo tiro, va mi opinión y te escucho a vos, que hay un punto donde el cambio ya casi no es opinable. No va a quedar otra que cambiar. Le pasó a Dilma en Brasil. Dilma se sucedió a sí misma y tuvo que cambiar porque ya los números no le daban para sostener lo mismo. En algún momento alguien tiene que cambiar porque cambió el escenario, cambió la tónica. La sociedad está preparada para validar esos cambios, no importa quién los haga, no importa quién sea el candidato, o se acostumbró tanto a ciertos privilegios que quieren, no me toques ningún privilegio y que otro se haga cargo de las obligaciones. Mira, tengo una pequeña corrección a lo que decías del kirchnerismo y el aval popular de ciertas medidas. En realidad lo que logró el kirchnerismo, sobre todo al principio, sobre todo Néstor Kirchner, es ejercer de tal manera el poder y crear poder de tal manera, cosa que después las decisiones económicas que tomaban eran avaladas por el poder político. Te lo traduzco en medidas concretas. Primero, el kirchnerismo construye poder desendeudando al país al principio de la gestión. Y creo que es lo mejor que deja el kirchnerismo en materia económica. Casi épico, te diría. Te lo discuto. Puede ser, puede ser. Cambiando de acreedor. Es que yo creo que el hecho de haber reducido tanto, y conozco y sé tu punto, y está bueno discutirlo, pero haber reducido tanto en el PBI la presión de la deuda hace que, sobre todo en este momento, estemos pensando en otra cosa. Igual necesito discutirte esto porque me traiciona mi inconsciente de quedarme callado acá. Por favor. Porque finalmente fueron 12 años. Entiendo un proceso de desendeudamiento por no pago de la deuda y la reprogramación de la deuda, la devolución al fondo. Pero si yo miro los 12 años y miro con cuánto deuda empezaron, con cuánto deuda terminan, con la quita que finalmente vino, yo te discuto de que hubo desendeudamiento. Lo que hubo es cambio de acreedor. Mira, el punto fundamental... Tomando el proceso largo, ¿no? Y tomando todo el proceso, el punto fundamental es que Néstor Kirchner logra entre el canje de deuda del 2005, la negociación que arranca en el 2003, el canje del 2005 y el pago al Fondo Monetario Internacional, aunque sea la sensación de desendeudamiento y de que vos decís cambio de acreedores, sacándose de encima a los acreedores malos de la película, que después genera un cambio muy profundo en la economía argentina. Ahora hay otros acreedores, probablemente, pero no tenés a ninguno que en un momento de crisis te haga humillarte y tratar que la clase política tenga que, por ejemplo, reducir 13% las jubilaciones. Ahora, si hoy se están creando las condiciones para que pueda volver un ajuste necesario dentro de poco tiempo, y acá contesto la pregunta que vos me hacías, y puede ser que las condiciones con las que el kirchnerismo deja la economía sean tan complicadas o potencialmente tan complicadas que tengas que volver casi sí o sí a una situación de, mira, a ver, ¿quién nos va a prestar dólares? ¿Quién nos va a dar los dólares para fortalecer las reservas que se perdieron a granel y como una catarata, sobre todo en estos últimos tiempos, para después no volver o no tener que hacer una corrida tan brava como aquella que nos llevó al comienzo del kirchnerismo, ¿no? Pero yendo a otro lado, y al punto que vos decías, la estructura de poder y el hecho de tener un presidente que ejercía el poder y que tenía un apoyo popular enorme, y acá también incluyo al segundo mandato, al comienzo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, solo así, con ese poder, se pudieron tomar decisiones que fueron económicamente bizarras. O sea, que técnicamente... Muy profundas algunas. Claro, muy profundas, pero imposible de analizar técnicamente. Y tomo dos. La primera, intervenir el INDEC. Sí, ahí leí parte así, ojeando, no leí todo, me lo diste ahora. Ponías incluso a Moreno como uno de los grandes responsables o protagonistas de este ciclo negativo. A ver, es increíble que Guillermo Moreno haya sido, primero, funcionario con el poder que tuvo, y segundo, que le hayan dado las funciones que le dieron.
Pensar que Guillermo Moreno podría haber sido el hombre que ante el mundo pueda traer dólares y conseguir mercados en el exterior para las exportaciones argentinas, realmente intenté bucear a ver si hubo algún tipo de decisión más profunda de la que se nos ocurre a todos, y no la hay. El viaje a Angola es un... Bueno, una de las cosas que contamos es el tremendo viaje a Angola, ¿no? Con un montón de anécdotas muy curiosas, muy bizarras, muy inexplicables, pero que en definitiva terminan con que la Argentina, antes del viaje a Angola exportaba 800 millones de dólares y hoy exporta 100. O sea, Moreno fue a abrir un mercado, llevó todo un circo arriba de un avión donde se combinaba el actual presidente de la UIA, Kaufman, como CEO de Arcor, el CEO de Asindar, o sea, grandes empresas argentinas, con el que manejaba, un prostíbulo, pero que también fabrica medias, ¿no? Y el que manejaba los mercados clandestinos de ropa como La Salada, y todos adentro del mismo avión, todos al mismo lugar, a tratar de venderle a alguien que no tiene plata para comprar. Y en el medio, cantando la marcha peronista arriba de un avión, bueno, una cosa muy se hacía política más que economía. Sí, sinceramente no sé qué fueron a hacer, abrir el mercado. Pero pensar que Angola era el mercado, Angola o similar, porque después hacen un intento en Vietnam, ¿no? Que si hay algo que no hace Vietnam es importar. Más bien exporta y a precio. Y la otra decisión inexplicable y ya más brava, porque lo de Angola, lo de Moreno, pero ya inexplicable y más brava, fue el cepo. Y ahí nos detuvimos especialmente. Todo un capítulo explicar cómo el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, toma la decisión del cepo. Y ahí se combina todo lo que estuvimos hablando. Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de apoyo, creyendo realmente que puede cambiar la realidad de años de la Argentina en todos los aspectos. Y uno de los aspectos, después de lo que ellos ven que fue un golpe de mercado, un golpe financiero, es decir, bueno, vamos a hacer que de una vez por todas los argentinos dejen de pensar en el dólar. Y le pregunta a sus principales funcionarios económicos de ese momento que le aporten ideas. ¿Sabes qué le dice Moreno? Digo, para ponerle condimento al kirchnerismo y a la charla. Cuando le preguntan del cepo, no lo aplique porque nos va a enemistar con la clase media. Moreno fue la voz prudente. ¿Quién fue la voz imprudente? La que le dice, vamos adelante con el cepo. El cepo es un nombre que le pusimos nosotros, ¿no? Son las restricciones totales a que los argentinos compren dólares. La que se lo aconseja es Mercedes Marcó del Pon, que si nos remontamos al 2001, era la esperanza de la figura prudente, de la figura racional, de la persona que le tenía que dar tecnicismo. Después podemos estar a favor o no. Igual, lo del cepo está muy bien y es muy lindo tema para leer. Déjame discutirte una sola cosita, que no es discutirte, sino, como me dijeron recién, agregar más sobre la mesa. Hay un principio económico que nadie nunca pudo vencer. Nunca nadie. Ni Stalin, ni los milicos, nunca nadie pudo vencer este principio económico que yo creo que el kirchnerismo desafió. ¿Qué es? Vos podés controlar en el mercado el precio o la cantidad. Lo que nunca vas a poder controlar son las dos cosas a la vez. Si vos controlás precio, el mercado te pone cantidad. Si pusiste un precio máximo a la energía, te quedaste sin energía. Si le pusiste un precio máximo a la carne, a la leche, te quedaste sin carne, sin vacas, etc. Cuando le quisiste poner un precio máximo al dólar, te quedaste sin dólares. Es inevitable, y siempre pongo el mismo ejemplo. Vos a Shakespeare le podés obligar a vender todas las obras. Lo que no le vas a poder obligar es a que escriba nuevas. Entonces, a un industrial, a un comerciante, a un productor, a alguien que pone la guita, lo podés obligar a, con ley de abastecimiento, a que venda en stock. Lo que no le podés obligar es a que produzca nueva. Y esto es lo que pasó. Nos quedamos sin inversión por tantas restricciones a través del precio. Pero eso es una lección económica de toda la vida, que me sorprende. Sí, anterior al kirchnerismo. De toda la vida, o sea, bueno, pero estoy poniendo ejemplos que todos cayeron por eso. Bueno, pero ese es el punto del kirchnerismo. Eso de pensar, primero, está bien que un presidente ejerza el poder, porque para eso está.
y que su ministro de Economía sea la persona que obedece al presidente, lo aconseja obviamente, pero nunca al revés. Ahora, también eso te lleva, cuando el presidente tiene tanto poder como fue Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, a creer que podés torcer la historia y reinventar la física y reinventar las ciencias económicas. La gente conoce el cepo por las restricciones a comprar dólares, por la autorización que te da la AFIP para el dólar ahorro o para cuando le pedís permiso para irte al exterior. Y cuando no te lo da y terminás en una cueva. Ese es el cepo para la gente. Pero el cepo peor, numéricamente hablando, es el de las empresas que, por ejemplo, no tienen dólares para importar y producir. Tal cual. Porque no se los dan. O sea, no porque se los dan a un precio dual o a un precio diferenciado. Fomentás la otra parte, que es el que no ganen los buenos, porque finalmente termina ganando el que contrabandea, termina ganando el que va a una cueva. Aumentás el precio del spread. No es que lo controlás, aumenta el spread. Cuando pones un máximo a algo... En el capítulo del dólar, ¿sabes cuántos dólares, al momento del cierre del libro, hoy creo que podemos agregar 2 o 3 más, ¿cuántos dólares hay? ¿Cuántos tipos de dólares puede acceder la gente? A ver. Hoy, bueno, contamos 22. Yo tenía 7. Bueno, podemos llegar a 25 porque en el medio juntamos más. Obviamente, los 4 comunes. El oficial, el blue, el tarjeta y el ahorro. Y el ahorro. Contado con liqui, dólar bolsa, y ahí arrancamos. El celeste, el colonia, el dólar conurba, el conurba delivery, y todos estos, porque no son caprichos, tienen diferentes precios. Entonces, cuando vos restringís una empresa automotriz, por ejemplo, lo que me contaron esta semana, no pudieron comprar pintura, pero sin embargo los cueveros pudieron ofrecerte dólares a 5 precios diferentes. Y vos multiplicaste un negocio, pero trabaste otro. Ahora, la pregunta es, bueno, está bien, tenés razón, está muy mal. Le voy a dar los dólares a la automotriz así produce. No lo hagas porque vuela todo por el aire, porque no alcanzan los dólares. Mirando un poquito para adelante. Yo decía al principio que no hay que escuchar mucho a los candidatos. Los dos prometen o bajar impuestos o de alguna manera, ¿no? Con el impuesto a las ganancias, o subir gastos desde el punto de vista salario y demás. De un lado, hay algo que no entiendo cómo se va a resolver y acá va la pregunta. Cada vez hay más emisión monetaria porque tengo un déficit que lo tengo que financiar. O sea, gasto más de lo que me ingresa, lo tengo que financiar porque no tengo otro camino. Después, el central emite cada vez más letras al 30% anual. Con lo cual, en marzo del año que viene tengo que tener todo este stock de deuda, que son 238.000 millones, más el 30% de tasa, que eso también es emisión monetaria. No hacer nada es emitir un montón de plata. Y el cambio de golpe que te proponen a través del tipo de cambio, la discusión es cuánto va a precio. ¿Hay algún intermedio? Mira, lo que logró el kirchnerismo en esta última etapa es cambiar el foco del problema. Porque el problema durante todos estos años, el principal problema, bueno, fue doble, pero el principal fue la inflación. Vos estás acá hoy por la inflación que hubo durante todos estos años a alguien se le ocurrió, y ahí lo contamos, decir que la forma en terminar con la inflación era intervenir el INDEC, ¿no? Y meter una patota de Nueva Chicago como data entry. Bueno, hoy o en el segundo mandato, empezando por el cepo, son las consecuencias de esa inflación. Ahora, lo que logró el kirchnerismo notablemente en esta etapa es hacer ver que la inflación hoy no es el principal problema. ¿No? Hoy no es el problema acuciante. El problema acuciante, según mi criterio, según mi forma de ver, es que te faltan dólares y vos venís con una inercia económica que si vos no conseguís dólares de una manera medianamente rápida, te das un golpazo que va a ser peor que la inflación. Entonces, ¿a qué voy? A que está tan la corrida armada de demanda de dólares y la anticipación, creo, y es una opinión personal, es una de las devaluaciones más anticipadas de la historia. ¿Cuánto vale el dólar? El dólar vale... Devalúan si lo tomás que vale 9.50, pero ¿vale 9.50? No, a ver, ¿cuánto vale el dólar? El dólar vale, y esto es una opinión también personal, pero que vos conocés bien ese mundo, el dólar vale
el precio que los que tienen guita están dispuestos a pagar. Los que tienen guita, o sea, no nosotros. Los que tienen guita, los que tienen millones de pesos por semana para pagar y comprar un dólar. ¿Y cuál es ese valor hoy? Bueno, el dólar bolsa, el contado con liqui. ¿Por qué? Porque los que tienen guita están dispuestos a pagar eso, porque si no comprarían otra cosa. Carlos, déjame insistir una vez más. Acá lo muestro a cámara tu libro. Hay que comprarlo. Por supuesto, nos harían un gran favor para estas fiestas, pero además lo tratamos de hacer bien simple. Sí. Y aparte está bueno para aprender. Y hay cosas para copiar y cosas para, sin duda, para no repetir. Ojalá aprendamos de nuestra historia para tener un futuro mejor. Sucho, a nombre de todos los amigos de Tomás, te quiero agradecer. También te pusiste todo esto al hombro y está saliendo perfecto. La verdad que hay un equipo bárbaro, déjame agradecerla, principalmente Karina Honorato, que está a cargo de la producción, Mariana Zubrián, que está del otro lado, Martín, que acá me está dando con los carteles lo que tengo que hacer, muy lindo equipo. A ese no le agradezca. Y Santiago Bulat, un genio. Martín, sí, un genio. Quédate acá porque finalmente vamos a agradecer dentro de nuestros auspiciantes también al Banco Columbia, que en gran parte de todas sus sucursales a través de la Argentina nos ayuda desde el punto de vista a pensar en nuestras inversiones, a pensar qué podemos hacer con el dinero. Así que gracias por sumarse aquí también al equipo Bulat. Señores, ahora viene el último tramo del programa. Es su parte, es la parte de las preguntas. Así que vamos a tratar de responderlas. Cualquier cosa, Carlos, tenés de acá a mano. Te quiero tener acá a mano por si necesito aprender una. La primera pregunta es para las personas del interior. Está muy interesante la pregunta. Los que somos del interior y para operar vía web debemos enviar por correo las solicitudes a Buenos Aires y tan solo conocemos el nombre de la sociedad de bolsa. ¿Cómo me asesoro? Saludos, Daniel. Acá está la pregunta. Gracias, Daniel, por ella. El mundo hoy es virtual desde este punto de vista y en las sociedades de bolsa pasa exactamente lo mismo. Primero, que casi todas las ciudades del interior también tienen su bolsa, también tienen en algún punto su centro de atención donde uno puede ver quién es la lista de los agentes, cómo son, cómo funcionan, tratar de ganar la confianza del intermediario. Hay una lista, usted puede entrar www.merval.sba.com.ar, Mercado de Valores de Buenos Aires, ahí está la lista de agentes y cómo pueden acceder. Todos a través de la caja de valores hoy pueden acceder vía web y una de las maneras es cómo interactuar desde esa información. La información, finalmente, uno lo va obteniendo y lo importante más allá del intermediario es cómo me nutro para tomar decisiones adecuadas, si compro acciones, bonos, etcétera, pero cómo asesorarse finalmente es a través de cualquier portal y demás que hable a lo que a uno le interesa. Vamos a una pregunta más, si es que llegamos. Hola, Claudio y Santi. Quería consultar por los cupones atados al PBI, cómo comprarlos y si son accesibles en cuanto a precio para que la gente quizás no tenga un ahorro muy grande. Muy interesante alternativa de inversión a largo plazo. El cupón atado al PBI es la reprogramación de la deuda argentina. Tenía un concepto ahí chiquito que decía que Argentina iba a pagar un extra cada vez que crecía de acá al 2033 más de un 3 y piquito %. Obviamente en los últimos años no crecimos, por lo tanto no pagamos, pero hay acumulado ahí una promesa importante. De acá al 2033 alguna vez vamos a crecer y ahí la renta puede ser muy importante. Repito, es una inversión a largo plazo. Nunca tiene que poner más usted del 20% de sus ahorros. ¿Por qué el 20%? Porque quizás con eso uno no está atento todo el día, lo puede dejar. ¿Vale la pena? Sin duda que vale la pena, pero nunca más de un monto que no lo deje dormir de noche. Señores, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por quedarse del otro lado. Nos reencontramos el próximo sábado en esto que se llama El Inversor.